Puede abrir el micrófono, mi amada Yelit. Listo, Ahora amada. sí me... ¿Listo? Yes. Uy, gloria a Dios. El diablo debe de estar pataleando. De verdad, una honra, un honor estar nuevamente con cada una de ustedes allí, con cada uno de los que están conectados, dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad de enseñar, la oportunidad de compartir, la oportunidad de estar allí presente, la oportunidad de ser unos instrumentos de Él en sus manos, unos instrumentos de Él en sus manos y bueno, creyéndole al Todopoderoso que tome control, que su Santo Espíritu sea el que guíe, el que redarguye, el que dé entendimiento, el que convenza, el que haga conforme a lo que tiene preparado para esta noche. Así como lo hizo y lo seguirá haciendo en mi vida con esta palabra hermosa que Dios me regaló. Le coloqué por nombre, ¿quién te hace tropezar? Es tremendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que fulanito, fulanita, el esposo, el hijo, la vecina, el compañero de trabajo, en los estudios, en esto, en aquello. Y muchas veces somos nosotros. Fíjense que tropezar, la palabra tropezar, tiene dos significados y me llamó mucho la atención. Tropezar, dar con los pies a un obstáculo al ir caminando o andando, dice la palabra de Dios. Perdón, el diccionario. Tropezar, dar con los pies a un obstáculo al ir andando o caminando. Ese es el primer concepto que vi y me llamó mucho la atención porque a veces vamos tan distraídos que jugamos con tantas cosas en nuestras vidas. Y yo relacionaba esto con el pecado, ¿no? Casi siempre y todos los días nosotros pecamos solamente con pensar mal, con mirar mal, con tener una actitud negativa, con dar una palabra que no es o que no nos mandaron a dar, con mirar, con ver, con escuchar, con hablar. Y yo decía, a veces estamos así, vamos caminando y vamos como que jugueteando con ese pecado que está allí y que no queremos soltar, esa debilidad que está allí, que no queremos dejar. Y la segunda connotación que investigué era detenerse o ser impedida, no te permite y no te permite avanzar. Detenerse o impedir el avance, el no permitir avanzar. Eso es tropezar. Y en nuestra vida cotidiana hay tantas cosas que nos pueden hacer tropezar. No es el hermanito que tenemos al lado, no es nuestro familiar, no es nuestro compañero de trabajo, no es la circunstancia, no es el problema, no es la situación, somos nosotros. Muchas veces, o la mayoría de las veces, que nos hace tropezar, somos nosotros mismos. Casi siempre queremos culpar a otros. Y miren, y en nosotros tenemos orgullo, tenemos celos personales, ministeriales, profesionales, tenemos rencor, tenemos falta de perdón, tenemos ociosidad. Y yo creo que esa palabra de ociosidad, de estar sin hacer nada, es lo que nos conlleva cada día a tropezar y a no seguir avanzando. Porque cuando nosotros nos mantenemos ocupados, y si nos ocupamos en medio de esa ocupación,
metemos a Dios en medio de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, de nuestro quehacer en el día, metemos a Dios, metemos a nuestro Jesús. Todo esto que les estoy mencionando, altivez, orgullo, celos ministeriales, personales y profesionales, falta de sabiduría, competencia no sana, obras de la carne, que son unas cuantas, que tienen esas obras de la carne que a veces se nos levantan y nos hacen tropezar, tienen que luchar mucho y estar sujetas a estos frutos del Espíritu que nos habla Gálatas, ¿no? Y todo eso, y muchas veces nosotros queremos echarle la culpa a la situación, a la circunstancia, a la persona más próxima que tenemos, a nuestro prójimo. Y son nuestras actitudes y nuestras decisiones quien nos hace tropezar. Porque a veces en medio de una situación nos alteramos, alzamos la voz, no demostramos el amor de Cristo y me podrían decir, pero hermana Yelixe, es difícil porque somos de piel, de carne, sentimos, pero podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar todo eso y Él lo va a hacer. Muchas veces nos olvidamos y lo dejamos allí, a un ladito, no, ya va, vamos a bajar un momentico de la cruz. Como decimos a veces en un momento determinado cuando estamos muy enfurecidos, cuando estamos con mucha impotencia o cuando estamos frustrados o cuando vemos injusticia, que solamente Dios puede sacarnos de eso. Y que inmediatamente el Espíritu Santo puede redarguir en nosotros y nosotros hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo quiere venir a tratar en ese momento determinado para no dejar en mal, no a Yelixe, a Jesús, porque somos el reflejo de Él. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y si fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, tenemos nosotros que tomar en cuenta que en cualquier situación que nos podamos presentar, nosotros oremos. Es que en un momento así sí se puede. Sí se puede hacer. Cuando nosotros vemos una injusticia, cuando nosotros vemos cualquier cosa a nuestro alrededor, no seamos piedra de tropiezo con nuestra actitud, no seamos piedra de tropiezo en nuestro avance por nuestras decisiones, porque es allí donde está el problema, allí es donde está el estancamiento, allí es donde está todo aquello que nosotros queremos hacer o queremos ver, pero no lo logramos por nuestras actitudes y por nuestras decisiones. La pregunta que nos deberíamos de hacer todos los días es, ¿con quién estamos hablando? ¿Y qué estamos hablando? En nuestro día a día, en nuestro quehacer, hablamos un poco de Dios en medio de eso. Y no se trata de religiosidad, no se trata de lo más santo y lo más puro, o no se trata de los más espirituales. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios tome control en nuestras vidas. Se trata de que nosotros podamos entender que Dios tiene para nosotros planes perfectos, hermosos y más grandes. Ahora sí me escuchan. Sí, sí. Ok. Los siguientes versículos los vamos a ir explicando o aprendiendo cada uno, ¿verdad? En Mateo 18, del 6 al 9, son 4 versículos bien poderosos, muy conocidos y reconocidos por cada uno de nosotros, muy enseñados y muy aprendidos por cada uno de los que estamos allí. Y creemos en que la palabra de Dios va a ser conforme a lo que Él tiene esta noche.
y que seguirá tomando el control de todo. Mateo 18:6 dice, y en la palabra de Dios, cuando hablamos de ella, allí mismo dice ocasiones de caer. Miren, allí no dice ocasiones de quien te hace caer, de quien te hace tropezar, sino que dice ocasiones de caer, o sea, que podemos caer, que podemos tropezar. Y dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y cuando nosotros leemos esta palabra, o cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia, o cuando en contra de nosotros vienen blasfemas, difamaciones, circunstancias que nos dañan, de una vez nos acordamos de esta palabra, pero no la aplicamos con nosotros para otros, porque creemos que hay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis chiquitos, dice otra versión, de mis hijitos, de mis pequeños. Es mejor que se coloquen una piedra de molino y se lancen allá al río, al mar. Y creemos que es Dios hablando por medio de esa palabra por otras personas y no por nosotros que tenemos la verdad, no por nosotros que tenemos la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos tropezar, miren, esto es tan delicado, pero tan entendible para corregir, porque para eso es la palabra, para corregir, para enseñar, para redarguir, ¿ya? Y no es solo para quien nos haga tropezar, sino a quien nosotros hacemos tropezar. Hay muchos que nos hacen tropezar. ¿Cuál va a ser mi actitud y cuál va a ser mi decisión en medio de ese problema familiar, de ese problema con los hijos, de ese problema en el trabajo, de ese problema con los vecinos, de ese problema o esa dificultad en nuestra congregación, en nuestra iglesia? ¿A quién nosotros estamos haciendo tropezar por nuestras actitudes? Sabemos que a nosotros siempre van a venir piedras de tropiezo, porque el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Y nosotros tenemos que estar firmes, parados, apercibidos de cualquier maquinación del enemigo, que nosotros, si tenemos el espíritu de discernimiento activo, que lo tenemos porque creímos en Jesucristo, porque lo tenemos en nuestras vidas y porque lo desarrollamos cada día, lo tenemos. Entonces nosotros estamos apercibidos bien cómo el diablo utiliza a muchas personas para hacernos tropezar. Ahora bien, cuando nosotros nos dejamos utilizar para hacer tropezar a otros, ¿a quién nosotros hacemos tropezar? Sobre todo los que tienen fe. Y también aquellos que van comenzando por medio de la evangelización, por medio de la palabra, por medio... También aquellos que van comenzando, también a los incrédulos. Seremos nosotros personas que ayudamos a otras a seguir mirando a Jesús y a seguir caminando agarrados con el amor, la esperanza y la fe. ¿O seremos personas que queremos cambiar la vida radicalmente del nuevo convertido, del familiar, del hijo, del esposo, a la fuerza, sin tener en cuenta que el que convence de pecado es nuestro Espíritu Santo? Entonces, es tremendo cuando nosotros reflexionamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a proteger, a guiar, a enseñar y a inyectar fe, esperanza y amor. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros creemos que la palabra de Dios nos está hablando a nuestras vidas para poderla aplicar, entonces nosotros procuramos no ser piedras de tropiezo en otras personas. Versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos,
porque es necesario que vengan tropiezos. No lo dice Yelixe, lo dice la palabra de Dios. Y esto es para los que estamos firmes, para los maduros en espíritu, para los que creemos verdaderamente que si tropezamos caemos, creemos en un Dios fiel, justo, poderoso, misericordioso, que todos los días nos va a levantar. Si nosotros tropezamos y caemos, Él nos levanta. Y dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien vino el tropiezo. Tremendo, tremenda la palabra cuando se habla de tropiezo, cuando se habla de que hay de aquel hombre por el que vino el tropiezo. ¿Vamos a tener tropiezo? Claro que sí. Con personas que no conocen todavía de Jesús y con las que conocen, pero todavía no tienen ese dominio propio de controlar cómo decir las cosas, de nuestra actitud arrogante, quitarla, de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de querernos ser más que Dios, que Jesús y que el Espíritu Santo. Sí podemos tener tropiezo, pero yo decido si ese tropiezo que tuve me enseña a levantarme, a creer y a avanzar, o me quedo allí frustrado, decepcionado y apartado. Y no para Dios, sino de Dios. Miren la diferencia de este conectivo. No apartado para Dios, sino apartado de Dios. Y la piedra de tropiezo fui yo, o fuiste tú. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a tropezar. Claro que sí. Claro que sí vamos a tropezar. Pero tenemos una buena noticia de que nuestro Dios va a estar allí, que el Espíritu Santo de Dios va a estar allí, que nuestro buen Jesús va a estar allí, ayudándonos a entender, ayudándonos a levantar, ayudándonos a crecer, ayudándonos en aprender por medio de ese tropiezo. Y cuando nosotros entendemos que el tropiezo nos ayudó a no hacer las cosas así, a tomar mejores decisiones, a tener una buena actitud en medio de la circunstancia, en medio de la situación, vamos a tener una buena actitud, una actitud que refleje el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a tener una buena actitud en no tomar la justicia por nuestras manos, porque Dios lo dijo, que Él es justo y que la venganza es de Él. Y a veces creemos que la venganza es que mande un rayo del cielo a la tierra y que termine a la gente. Y muchas veces la venganza es mostrar al mundo lo que ha hecho Él en nosotros, cómo peleó y cómo nos sacó de allí con esa victoria poderosa. Amén. Pero sabes que lo importante es levantarte y seguir, el perdonar y entender, el apartarte, arrepentirte y confiar. Fíjense que en el primer versículo, el 6, les dije que había, teníamos y fuimos, estamos llamados para proteger, guiar, enseñar e inyectar amor, esperanza y fe. En el versículo 7, en medio de los tropiezos que tengamos, en medio de los tropiezos que tengamos, tenemos que aprender a perdonar, entender, apartarnos, arrepentirnos y confiar. Versículo 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco con el reino de los cielos, ¿verdad? Cojo manco, que teniendo dos manos o dos pies, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Leí aquí. Vamos a tropezar. Perdón.
Quitemos, desechemos todo pecado, toda mala actitud, toda tentación. Tenemos la autoridad dada por el Padre. Para lograrlo, somos nuevas criaturas, pero esto es una convicción. Esto es de creer. Cuando la palabra de Dios nos dice que quitemos, desechemos todo aquello que nos vaya a impedir entrar en el reino de los cielos, porque es preferible entrar cojo y manco. Dice la palabra de Dios, cojo o manco, que entrar con todos nuestros pecados, nuestras tentaciones y todas nuestras debilidades, porque no quisimos corregir, porque no quisimos quitar de nuestras vidas, porque no entendimos que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque no quisimos entender que Dios nos hizo nuevas criaturas y que paso a paso, porque esto no es de un momento a otro. Tengo 26 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio y todavía aprendo cada día más. Cada día más. Esto no es del que sabe más, ni del que lee más la palabra, ni del que busca más a Dios. Esto es de convicción, de tener fe, de creer en su palabra, de entender lo que Dios nos está enseñando por medio de ella, de no estar echándole la culpa por los tropiezos que tenemos en nuestras vidas, por nuestra actitud o por nuestras malas decisiones o decisiones inciertas. Y no estar echándole la culpa a los demás por mi culpa, porque no quise entender que Dios quiere transformar en mi vida mi carácter, que Dios quiere hacer que nosotros tengamos dominio propio de nuestro temperamento. He escuchado muchas veces conceptos tremendos de carácter y que Dios quiere seguir formando su carácter en nuestro carácter. Carácter no tiene que ver con el que grita más o con el que es más serio. O no. Tiene que ver con control. Tiene que ver con determinaciones. Tienen que ver con una ser genuino. Ser genuino, ser verdadero y ser sincero en lo que hacemos y en lo que damos. Y cuando nosotros nos apartamos y nos arrepentimos y confiamos, entonces creemos que Dios hace. ¿Por qué? Porque caminamos en fe. Porque si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y todo esto, todo el pecado que yo creía que era normal, o que nosotros creíamos que era normal porque no desconocíamos de la palabra, no conocíamos a Dios y todo eso, pero no queremos cambiar. Entonces, no le echemos la culpa a los demás. Es momento de reflexionar. Es momento de decir, basta ya tentación, basta ya pecado, basta ya mala actitud, basta ya tomar decisión que no he puesto en las manos a Dios. Cada visión, cada sueño, cada meta, cada propósito, cada objetivo que nosotros tengamos, llevémoslo a la presencia de Dios. Miren, y Dios, conforme a su amor y a su misericordia, Él va a responder. Se lo dice alguien que lo ha experimentado. Cuando ha tenido decisiones a la ligera sin tomar en cuenta a Dios y cuando ha tomado decisiones que si Él no está, si Él no va, si Él no dice, no se hace nada. Y se nota la diferencia. Y el versículo 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida o en el reino de los cielos que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Nos dijeron pies, nos dijeron manos, los pies que utilizamos para caminar y llevar el evangelio a muchas personas.
predicar el evangelio de amor, esperanza y fe a muchas personas. Las manos que levantamos para adorar y agradecer a Dios. Y los ojos, miren, un poeta decía que los ojos eran la ventana del alma. Y los ojos son tres partes de nuestro cuerpo tan importantes. Y yo le agregaría esto, Yelixia, no lo dice la palabra, el oído. Estás escuchando. Son partes tan fundamentales que nos controlan, que nos controlan y nos pueden llevar a tomar o malas decisiones o seguir en lo mismo o no querer cambiar. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Cuando estamos seguros de lo que somos en Cristo Jesús, nos alejamos y nos apartamos para Él de aquello que nos hace tropezar y a quien hacemos nosotros tropezar. Es la hora que Dios quiere de que nosotros corrijamos. Es la hora que Dios quiere que nosotros podamos entender que no es solamente aquellas personas que nos hacen tropezar, sino que nosotros podamos reflexionar y decir, esta noche, en nuestra cama, en nuestro momento de darle gracias a Dios por el día, Señor, perdóname si he hecho tropezar a muchas personas con nuestra actitud, con una palabra que no era la adecuada. Perdóname, Señor, si he hecho tropezar a mi familia, si he hecho tropezar a mis hijos, a mi esposo, por decisiones que no tomé en cuenta de que tú tenías que estar allí. Y nos llama a no ser piedras de tropiezo y a seguir avanzando. El mensaje de hoy es ese. El mensaje de hoy es, ¿quién te hace tropezar? ¿Y a quién nosotros hacemos tropezar? ¿Qué podemos hacer? Ir a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos mejorar? Querer cambiar. Querer cambiar esa actitud. Querer cambiar el ser el llanero solitario. El que yo todo lo puedo. El que yo todo lo sé. Y no dejamos fluir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos apercibidos y estamos sensibles en el espíritu, yo hablo, la sensibilidad no es que voy a llorar, no es que me voy a estar lamentando y dándome contra las paredes, no. Sensibilidad en el Espíritu Santo es estar atenta a la voz de Dios. Y cuando nosotros estamos en esa sensibilidad del Espíritu Santo, porque Dios nos va a hablar, poder tener la humildad de decir, he hecho tropezar a muchas personas. Y te pido perdón, Señor, y le pido perdón a cada una de estas personas que he hecho tropezar por mi actitud, que he hecho tropezar por mi egoísmo, que he hecho tropezar por mi mal carácter, que he hecho tropezar porque no he entendido y no he querido entender lo que tú has querido hablar a mi vida. Pero hoy es el día, es la hora de nosotros decir, bueno, no quiero ser esta persona de ser piedra de tropiezo para otras personas, ni para mi vida, ni para mi vida, ni para otras personas, ni para mi vida. No dejar que el diablo y todas sus acechanzas y todo lo que él quiera venir en contra de lo que Dios ya hizo en ti y en mí, no dejarlo hacer, porque somos nosotros los que lo dejamos, porque no hemos entendido que tenemos autoridad, porque no entendemos muchas veces, porque queremos enseñar o queremos entender la palabra conveniencia, y no es a conveniencia. Miren, cuando Dios, mis pastores dicen, bueno, Dios nos operó, nos abrió, limpió, nos operó, pero no nos dejó con herida abierta. Él muy delicadamente nos cose. Y cuando estamos sensibles al Espíritu Santo, que es a la voz de Dios, entonces nosotros entendemos
la palabra y qué es lo que tengo que cambiar en mi vida, qué tengo que quitar. Ese pecado, la debilidad, diga el débil, fuerte soy. ¿Y cómo vas a ser fuerte? Por medio de la palabra. El pecado, bueno, se tiene que salir de mí. Tiene que salir. La tentación, el justo ve el mal y se aparta de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación y en lo que nosotros creemos haber fallado, primero, reconocer que fallamos y segundo, pedir perdón. Y con esto termino. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, de toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque ellos controlan todas tus actitudes. Eso es tremendo. Es tremendo cuando nosotros entendemos que Dios quiere hacer cosas mayores y grandes en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Nosotros tenemos que estar atentos, escuchando la voz de Dios y tenemos que corregir para seguir avanzando. Te caíste, levántate, es el tiempo. Tropezaste, vuélvete a levantar. Hiciste tropezar a otro, pide perdón y sigue adelante. Demuéstrale a aquellas personas que hiciste tropezar que no era así. Eso es reconocer con humildad que muchas veces cometemos errores y que fallamos, pero que tenemos la humildad de reconocer de que Dios ha hablado a nuestra vida y pedir perdón, porque esto también impide que nosotros entremos en el reino de los cielos. De verdad que esta palabra en todos estos días me han pasado muchas situaciones que muchas veces y a veces hacemos hasta broma, ¿no? Señor, o te la llevas o te la mando. Pero Dios ha hablado a mi vida y he tenido un dominio propio increíble. He desarrollado ese dominio propio tremendo y todavía me falta por desarrollarlo, ¿no? Y cuando tengo que callar, callo. Cuando tengo que hablar, hablo, sin ofender. Cuando tengo que decir las cosas, las digo con educación. ¿Por qué? Porque así como tengo yo que guardar mi corazón, tengo que hacer guardar el corazón de los demás por medio de mis actitudes y mis decisiones. De verdad que una palabra que me llena, una palabra que me ayuda, una palabra que quise compartir esta noche con cada uno de los que están presentes allí y que yo sé que Dios no me la dio para quedármela, sino para compartirla con otros. Y bueno, aquí siempre, dispuesta a enseñar un poquito de lo que Dios me enseña por medio de las experiencias. Gracias, gracias por estar allí, gracias porque Dios es bueno. Gracias.